Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy pues vamos a continuar con el estudio número 2 y vamos a ver ahora el estudio número 2 con los versículos de la misma carta, segunda carta de Juan, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, pero vamos a leer acerca del versículo 7, 8 y 9. Vamos a llevar esta enseñanza donde habla de que el Hijo es el que persevera. Los demás no van a perseverar. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Dice, porque muchos engañadores, en el versículo 7, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con el segundo estudio. Si ustedes recuerdan, en el primer estudio hablamos o vimos acerca de que Juan tenía gozo, ese gozo de saber que había hermanos que estaban caminando en la verdad, caminando en amor y defendiendo la verdad y el amor, ¿sí? Juan terminó con gozo ese saludo, gozándose al saber que hay hermanos en la verdad y en el amor. Parece como si no quisiera que esa comunión se perdiera por causa de los engañadores. Mas, sin embargo, ya a partir del versículo 7, Juan empieza a prevenir a esos hermanos tratando de convencerlos de que no todos van a estar en el amor y en la verdad, ¿sí? Y por eso es que continúa diciendo, cuídense entre ustedes porque se han levantado muchos engañadores. Y yo quiero hacer énfasis, mis hermanos, en la palabra muchos, ¿sí? Porque dice aquí en el versículo 7, porque muchos engañadores, ¿sí? Muchos, nos está llamando la atención esta palabra, o te debería de llamar la atención, porque no son unos cuantos. Hay veces que creemos que en la iglesia todos son cristianos, que en el mundo cuando escuchan la palabra dices, ay, mira, recibieron con gozo la palabra. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque dice, muchos engañadores han salido por el mundo. O sea que cada día está prevaleciendo mucho el engañador, ¿sí? Y tristemente vemos cómo cada día se están levantando falsos maestros que con engaños están atrayendo a los incautos que se han dejado hechizar por palabras mentirosas. Vemos cómo hay hermanos que al principio defendían la verdad, hablaban de la verdad, hablaban del amor, y ahora pues ya están cayendo en esas argucias, en esas falsas enseñanzas de los engañadores, porque cada vez se levantan más y más y más engañadores. Y aquí el apóstol Juan habla de que estos engañadores son anticristos. Juan los llama con el nombre que debemos de llamar todos, aquellos engañadores, aquellos falsos maestros, aquellos que están negando a Jesucristo como el Mesías. Juan los llama anticristos o engañadores. Así que, mis hermanos, no son pocos engañadores, no son pocos anticristos. Aún en medio de nuestra iglesia, dentro de nuestra iglesia, hay engañadores y anticristos. Y no dice que unos pocos, dice muchos. Debemos de tener cuidado entre nosotros, mis hermanos. Si alguien dice ser hijo de Dios, debe de caminar en el camino de Dios, debe amar la verdad y debe de amar a los hermanos. No puede ser que un hermano, se diga hermano más bien, y siga en odio, en rencor, en falta de perdón, en resentimiento. Entonces tenemos que probar los espíritus, dice la palabra. Así que, mis hermanos, hay muchos engañadores, muchos anticristos, y Juan lo estuvo previniendo. No son pocos, y todos los apóstoles y los primeros cristianos también sabían que se levantarían, que se estaban levantando, que había encubiertamente falsos hermanos ahí dentro de las congregaciones. Si en ese tiempo, imagínate,
Se estaban levantando engañadores, que entre ellos eran los judaizantes, los que decían que ok, el Mesías está bien, es un buen profeta, pero tenemos que guardar la ley, o algunos otros judaizantes que decían que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Mesías, que era un impostor. Si en ese tiempo ya había muchos engañadores, imagínate ahora que hay tantas y tantas denominaciones, tantas y tantas congregaciones. Juan está advirtiendo para los tiempos en cuando estaba él y para estos últimos tiempos, mis hermanos. Yo quiero poner énfasis en los últimos tiempos. Recordemos que los últimos tiempos no es el día de hoy. Los últimos tiempos iniciaron desde que nuestro Señor Jesucristo se retiró, se fue y dejó el Espíritu Santo de Dios. Desde ese día, los últimos tiempos son los que han estado viviendo nuestros hermanos, son los últimos tiempos que estamos viviendo también nosotros. Así que mis hermanos, cada día están creciendo como mala hierba, se están pululando, están saliendo muchísimos falsos maestros, muchos engañadores. Así que estos engañadores lo único que quieren es que no lleguen al reino celestial aquellos a los que les estamos predicando el evangelio. Incluso también esos engañadores lo que están buscando es que los hermanos en Cristo sean confundidos. Ellos están en contra de Cristo. Ellos no quieren que la gente lo vea como el único camino al Padre, y ellos tratan de continuar con guardar la ley y por obras quieren ganar el favor de Dios. Esos son los anticristos. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Que cuando tú escuches a alguien que dice que es la gracia más obras, es un engañador, es un anticristo. Aquellos que dicen, bueno, sí, Jesucristo pudo haber sido el Mesías, ok, creo que sí es el Mesías, pero tienen que guardar la ley, o que tienen que circuncidarse, o que tienen que bautizarse, o que tienen que hacer ciertas cosas que dice el Antiguo Testamento, o dicen los 10 mandamientos. No, mis hermanos, la gracia es la gracia. Si nosotros queremos vivir por gracia y guardar los mandamientos de la ley, hablando de una ley moral, mis hermanos, estás queriendo vivir por obras. Nosotros vivimos bajo la gracia y obedecemos a Dios porque el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos hace que amemos la verdad, que caminemos en la verdad y no por temor, sino por amor. Estos engañadores, al contrario, estos engañadores están tratando de desviar tu mirada, están tratando de que tú te desvíes y que quieras ponerle algo de buena obra a la gracia o a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué estás obedeciendo al Señor? ¿Por temor o por amor? ¿Por qué estás obedeciendo al Señor? ¿Porque tienes el Espíritu Santo de Dios o porque quieres agradar a Dios? No vas a poder. El querer agradar a Dios lo hizo ya nuestro Señor Jesucristo al cumplir el objetivo por el cual vino a esta tierra. Pero estos engañadores lo único que están haciendo es cavar su propio destino de condenación y no se quieren ir solos, te quieren llevar a ti, que probablemente tú no estés bien seguro de tu salvación. Pero si estás seguro de tu salvación, pues no te vas a dejar engañar. Al contrario, vas a afirmar que estás en el camino correcto cuando escuches a esos engañadores y digas, no, eso es mentira, es un anticristo y yo no voy a creer en lo que él está diciendo. Así que, mis hermanos, los engañadores están llevándose a muchos a la condenación con sus engaños, pero si tú eres hijo de Dios, vas a tener cuidado de eso y vas a cuidar a los hermanos. Es lo que está hablando Juan, en esta segunda carta. Hermanos, yo me gozo de que ustedes caminan en la verdad, me gozo de que su camino en la verdad y en el amor es perpetuo, pero tengan cuidado porque vienen muchos engañadores.
Recordemos, mis hermanos, que el anticristo muchas veces ni siquiera está ocupado en que lo exalten. El anticristo, el diablo, el enemigo, Satanás, él no está buscando que lo exalten, él no está buscando que lo amen, él lo único que está buscando es que se desvíen aquellos que se dicen cristianos, apartar a la gran mayoría de la verdad, porque para él eso es una victoria. Él quiere acabar con la obra de Dios. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Cuidarnos entre nosotros mismos. Dice en el versículo 8, si lo tienes en tus manos, si no yo de todos modos te lo leo, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón ¿qué? Completo. No dice un galardón a medias, dice completo. Pero quiero poner énfasis en cuando dice Juan al principio, mirad por vosotros mismos. ¿Qué significa mirad por vosotros mismos? Es cuídense entre ustedes, cuídense las espaldas, protéjanse entre ustedes mismos, no escuchen espíritus engañadores, tengan cuidado de los falsos hermanos o de los engañadores que están creciendo uno tras otro, muchos se están reproduciendo como cucarachas en la coladera, mis hermanos. Así que dice, miren por ustedes mismos, cuiden por ustedes mismos. Juan les está advirtiendo ¿a quién? A los hermanos fieles a la verdad. Nos está advirtiendo a nosotros que nos cuidemos nosotros mismos, que no desviemos nuestras miradas hacia otros, que veamos cómo están caminando otros hermanos y si están caminando mal, cuidarlos a ellos mismos también y guiarlos al camino, que regresen otra vez al camino de la verdad, que nada los confunda por más convincente que se oiga, porque muchas veces, o más bien el propósito de los engañadores es que lo que hablen parezca verdad. Es muy importante que tengamos cuidado de eso, que aquel que está hablando y parece verdad, veamos si él está viviendo esa verdad de la cual habla. Mis hermanos, recordemos a los Gálatas, no se les olvide, los Gálatas se sentían confiados, creían que ya estaban bien, firmes en la verdad y por su propia prudencia, por creer en que ya estaban bien, fueron hechizados, fueron confundidos, fueron engañados y ya estaban queriendo judaizar y tener la gracia. Y muchas veces así sucede. Hay hermanos que parecen sinceros, hay hermanos que parece que están en la verdad y en un momento, de un momento a otro, nos damos cuenta que ya están judaizando o que ya están caminando únicamente con esas nuevas doctrinas de la prosperidad, de la inclusión de géneros, etcétera. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. Si tú ves un hermano que está caminando equivocadamente, no es, bueno, pues ahí a ver, él y Dios. No, dice la palabra de Dios aquí en esta carta de Juan, cuídense a ustedes mismos. Así que nos está diciendo que debemos de protegernos entre nosotros, porque si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, puede llegar un engañador, un anticristo, y no nada más destruirte a ti, sino puede llegar a destruir la iglesia, la congregación en donde están reunidos. Y tú dirías, pero es que la palabra de Dios dice que la iglesia va a permanecer. Sí, mi hermano, la iglesia universal, pero tu congregación, si no están caminando en la verdad, si no están caminando conforme a la palabra, puede llegar a desaparecer esa congregación, porque si muere o si se va uno de los hermanos que parecían estar firmes, eso puede terminar en caos. Así que tengamos cuidado de lo que estamos enseñando, de lo que estamos viviendo y de ver a cada uno de los hermanos. Aquel que es ministro, aquel que es pastor, tiene una gran responsabilidad, no darle el lugar a cualquiera para que predique, sino únicamente de aquellos que hablan la verdad y viven la verdad,
porque muchos engañadores se están levantando. Así que no es de que nada más le va a pasar a los Gálatas o le pasó a los Gálatas. Esto nos puede pasar aún en nuestras congregaciones si no estamos mirando con ojos bíblicos, oyendo con oídos bíblicos y no dejarnos llevar por emociones. Tenemos que caminar con firmeza, aunque nosotros creamos que un hermano camina en la verdad, primero tenemos que probar si verdaderamente lo hace, porque si no podemos llegar a ser confundidos y pueden llegar a extraviarse algunos de esos hermanos que parecían firmes, pero que no estaban firmes en la palabra y pueden llegar a sufrir las consecuencias de su descuido. Dice en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si tú te das cuenta, aquí nos está hablando de que no debemos de perder el tiempo, de que debemos perseverar en la doctrina de Cristo, que nada haga que perdamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo o en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que por no escuchar a tiempo la voz de los sabios, terminan confundidos, escuchando doctrinas de demonios o sintiéndose ya tan confiados que ya no perseveran en la doctrina, dejan que entre una doctrina diferente y lo que sucede es que empiezan a desviarse. Y Juan les está advirtiendo a los hermanos que están en la verdad, que sigan el mandamiento del amor, que den testimonio y que ya no deben de vivir como niños espirituales, sino que deben de perseverar hasta el final, siempre en el camino verdadero. Porque si no, pueden escuchar mentiras, pueden escuchar voces de demonios, espíritus engañadores y pueden equivocarse. Recordemos que Satanás es el maestro del disfraz y puede engañar aún a los que dicen estar firmes, pueden engañar aún a aquellos que se dicen hijos de Dios. Tengamos cuidado de esto, mis hermanos, y sigamos adelante en el camino de la verdad, perseverando y cuidándonos de los engañadores. Que Dios bendiga tu vida el día de hoy y siempre, hasta que un día nos veamos, si Dios lo permite, allá en el reino celestial. Bendiciones.